Mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día, inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declarando un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos. Te invito a que adoremos a nuestro Dios. Tenemos muchas razones del por qué hacerlo. Papito lindo, te damos muchas gracias una vez más por ser tan directo, tan claro durante toda la semana, Señor. Nos has hablado muy directamente. Gracias por tu palabra. Gracias por este nuevo día que de seguro tiene una palabra para nosotros también, y muchas bendiciones. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Yo oro y clamo por aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, Padre amado, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza que iniciamos basado en el Salmo 33, bajo el tema razones del por qué adorarlo, razones del por qué adorarlo. Como hoy terminamos, permítame leo el versículo 33, capítulo 33 del Salmo 33 del versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a leer solamente. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Como para hacer un pequeño resumen, como hoy terminamos, la primera razón del por qué adorarlo, después de haber hecho la introducción, que nos tomó una enseñanza, la mera introducción, comenzamos a estudiar la primera razón. La primera razón fue que fuimos declarados justos siendo culpables. La segunda razón que aprendimos a través de la palabra es que la palabra de Jehová es recta, y lo explicamos, dimos una enseñanza referente a esto. La tercera razón del por qué adorarlo es porque toda su obra es hecha con fidelidad. También lo explicamos, lo aprendimos. La cuarta razón es que no hay ningún lugar en la tierra que no tenga estas marcas. También lo explicamos. Usted puede ir a YouTube y mirar todas estas enseñanzas en YouTube, en Devocionales del Corazón de Dios. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a usar la quinta razón del por qué adorarlo. Está en el versículo 6. En el versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este quinto principio yo lo voy a titular: por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. ¿De qué nos habla este versículo 6? La palabra es muy específica y nos habla de ese poder creativo y de la manera como una palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para cambiar la atmósfera y para cambiar las circunstancias. El versículo 9 de este mismo salmo, mire lo que dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así de sencillo. Cuando nosotros entendemos este principio, esta razón del por qué adorarlo, esto nos lleva a entender no solo el poder que tiene la misma palabra de Dios, que una vez que sale de la boca del Señor comienza a crear, comienza a producir. Le voy a mostrar un pasaje de la Escritura en el libro de Génesis, un pasaje que lo conocemos todo, pero a veces no hacemos énfasis en esto. Mire, desde el principio de la creación, la Biblia dice la palabra, voy a leer el versículo 11, Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, así de sencillo, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y una vez que Dios soltó esa palabra, dijo esa palabra, por el aliento de su boca, la tierra obedeció
y produjo, escuche, la tierra obedeció y produjo hierba verde. Luego la Biblia dice en el versículo 13, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que se separe el día de la noche y sirva de señal para las estaciones, para los días y para los años. Y todo eso se hizo. Luego el versículo 16 dice, e hizo Dios dos grandes lumbreras. Luego dice en el versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. O sea, lo que quiero enfatizar es, Dios le habla a la tierra y la tierra le obedece. Dios le habla a los animales y los animales obedecen. Dios le habla a los peces y los peces obedecen. ¿Se acuerda? Y le voy a mostrar solamente así por mencionar para no tomar mucho tiempo. Dios le habló a la ballena. Bueno, la Biblia no habla que fue una ballena la que se tragó a Jonás. Un gran pez, dice la Biblia, para ser más escriturales. Pero por ser de que se lo tragó, automáticamente uno se imagina una ballena, porque hasta ahí no llega a la mente. Pero vamos a ser más bíblicos. Un gran pez, dice la Biblia. Ese gran pez le obedeció a Dios. Cuando Jonás no quiso obedecer, Dios levantó una higuera que le diera a él sombra, una planta que le diera sombra, y Dios mandó un gusano a que se la comiera. El gusano le obedeció a Dios. Cuando Balaán quiso maldecir el pueblo de Israel, Dios le abrió la boca a la burra y la burra le obedeció a Dios. Dios le dio a la orden a los animales que entraran en el arca y todos obedecieron. Dios le dijo, Dios mandó a Pedro que para pagar el impuesto, que arrimara al mar y sacara un pez. Y ahí estaba la moneda en la boca del pez. El pez obedeció. Es decir, le hago un énfasis de todo esto. La burra obedece, el gran pez obedece, el gusano obedece, la creación obedece, y todos obedecen porque Dios, el texto que le dije, porque Él dijo y fue hecho, porque Él mandó y existió, así de sencillo. Por el aliento de su boca no solo crea, sino que ordena y hace. Dios le habla a la tierra y le dice, tierra, produce hierba, y la tierra obedece. Agua, produce peces, y el agua obedece. Entonces, vamos al libro de Génesis, escuche, al libro de Hebreos, que es muy revelador esto. El libro de Hebreos, versículo 1 dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, los profetas le hablaban a los padres. Y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche esto. Dios, a través de esta palabra, nos está mostrando de que Dios siempre nos ha hablado. Siempre nos ha hablado, pero qué tremendo que los animales obedecen, la creación obedece, y se tuvo que mandar al Hijo, porque Dios envió después profetas a que le hablaran a los padres. Dios habló por Moisés, Dios habló por Elías, Dios habló por Isaías, Dios habló por Amós, y Dios habló por los patriarcas y los profetas a nuestros padres. Hablaron a los padres, Dios siempre habló. Ahora, Dios siempre sigue hablando, habló a través de lo que hizo, de la creación. Entonces ahora vuelve y habla por el Hijo. Dice la Biblia, versículo 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Escuche esto. Dios nos ha hablado en este tiempo por el Hijo, y todavía la gente sigue con dureza.
La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra cómo Dios ha venido hablándonos, llamándonos, y todavía hay esa dureza en el corazón de los seres humanos. Todavía está esa dureza donde Dios habla de miles maneras. Dios te hace llegar el mensaje para que entiendas. Entonces, para que la gente pudiera entender, Jesucristo vino, habló por el Hijo, se metió entre nosotros, no estimó el ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se igualó a nosotros, se quitó como esa vestimenta de divinidad y se puso este cuerpo de ser humano para meterse dentro de nosotros, para hablarnos, para que entendiéramos el plan de salvación, para que entendiéramos que toda la creación obedece a su voz, entiende perfectamente quién fue el que le creó. Pero sin embargo, los seres humanos, nosotros, somos los que nos endurecemos. Así que el hecho de conocer esta razón que Dios te sigue hablando y usa cualquier medio. Mire, yo mismo estoy sorprendido porque yo no me imaginé que Dios tenía estos planes. Yo hace apenas 9 años vine de cumplir 9 años ahora el 30 de octubre. Cumplo 9 años, o sea, mañana cumplimos 9 años de haber venido a Houston. Estuvimos 18 años en Massachusetts, allí pastoreamos, allí dejamos una iglesia y llegamos aquí y pasamos por nuestro desierto, momento difícil, y jamás me imaginé, jamás estaba en mi mente que Dios nos iba a permitir fundar otra iglesia aquí. Jamás me imaginé por la mente que Dios nos iba a dar los devocionales, que iba a alcanzar a muchas personas a través del mundo entero, y que tú, que ni te conozco, no tengo el privilegio de conocerte personalmente, Dios se las arregló para que llegara una palabra puntual y precisa a ti. Dime si Dios nos sigue hablando. Dime si Dios nos sigue hablando. De una o de otra manera, Dios te hace llegar el mensaje para que nosotros obedezcamos. Dime si esto no es una razón suficiente para adorar al Señor. No tomes con liviandad cuando Dios se las arregla para hacerte llegar una palabra, un consejo, a través hasta de un mismo animal, hasta de la misma creación, hasta de las mismas circunstancias, hasta esta misma pandemia. Si no aprendimos en medio de esta circunstancia, entonces, ¿qué más necesita hacer Dios para que nosotros entendamos que debemos alinear nuestra vida, que debemos adorarle? ¿No crees tú que es razón suficiente? Él tiene el poder para cambiar. Así como creó las cosas, Él puede cambiar tu vida, tus circunstancias, tu familia. Solo cree a la palabra que Dios suelta, porque la palabra sigue vigente y Dios sigue hablando. Y tiene el poder de transformar tu vida. Dime si esto no es razón suficiente para adorar al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.